Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Acuario, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Acuario. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Acuario, siento que muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas del signo Piscis y también, cariño, personas del elemento tierra, porque es lo que he podido visualizar aquí. El otro punto también, Acuario, hay algo que te está causando como mucho estrés. ¿Cómo así? Te estás comiendo la cabeza, Acuario. Hay un recuerdo, hay algo que tú has visto, hay algo que a lo mejor de repente te gustaría aclarar, pero te estás comiendo la cabeza. Es muy importante que salgas de ese bucle, mi querido Acuario, porque luego no vaya a ser que te dé un ataque de ansiedad o de repente me dice Richard, ya estoy ansioso, ya estoy ansiosa por esta situación. Pero puede ser que está relacionado con Piscis, con Escorpio también, o elemento tierra, lo que te he dicho, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Acuario. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Dice, la carta del 8 de bastos, cariño. Es una semana, o a partir que tú mires esta lectura, en la cual vas a estar coincidiendo con muchas personas. Pueden ser de repente a través de las redes sociales o de una forma física también. Pero sobre todo, Acuario, siento como que muchos de vosotros quisieran de repente entregar un mensaje a una persona que está lejos. Pero yo voy a preguntar si este mensaje que tú quieres entregar es un mensaje bueno o de repente, corazón, puede ser que tú quieres hacer algo ¿para qué? Para llamar la atención de una persona X. En pocas palabras, para despertar el celo en ellos o en ellas, mi querido Acuario, ¿vale? Porque está relacionado con contactos, comunicación, visitas, mensajes, etcétera, etcétera. Elemento fuego, corazón, puede ser que estás lidiando con Sagitario, Leo o Aries. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es signos, Acuario. O de repente me dice Richard, ya lo he hecho. He puesto algo en mi muro, he puesto algo en mi WhatsApp y pues lo ha visto. ¿Qué estará pensando Richard? ¿Qué estará pensando? No sé, vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Acuario, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale un Piscis. Me sale lo que es un Aries. Me sale lo que es Capricornio. Está prácticamente los signos que te he dicho. Otra vez Capricornio. Me sale otra vez Aries. Cierras con un Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Acuario. Iniciales, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. La letra E, la letra S,
Aquí tengo la letra Y que se cayó, la letra V, la letra I, la letra L y la letra Z, cariño. Menos mal que estás solo, que estás sola, porque un poco más y te sale todo el abecedario, guapa, guapo, un poco más. A ver, te voy a entregar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. ¿Qué mensaje te quiere entregar el Arcángel Gabriel? ¿Qué mensaje te quiere entregar el Arcángel Gabriel, corazón? Escucha, descifre su alma. Desde el momento en que su alma se encarnó, no ha pasado ni un solo día sin cuestionarse las elecciones que ha efectuado en su vida. Concédase el tiempo de mirarse al espejo y concéntrese en su alma. Está listo para tomar lo que es un nuevo camino, mi querido Acuario. ¿Te acuerdas que te he dicho que hay algo que te está comiendo la cabeza? Y posiblemente este algo, cariño, está relacionado quizás con tus decisiones. ¿Por qué conocí a Pepe Lucho? ¿Por qué me comprometí? ¿Por qué renuncié de repente a una persona? ¿Por qué he hecho esto? Cariño, la vida está hecha de decisiones, la vida está hecha de riesgos, la vida está hecha de felicidad, de llanto. Lo hecho ya está hecho, mi querido Acuario. No te arrepientas que por qué conocí a mi ex, por qué conocí a esta persona, mi vida hubiera sido diferente. Cada persona que llega a tu vida, mi querido Acuario, son maestros de vida. Para bien o para mal, estamos aprendiendo algo de ellos. Entonces, no te arrepientas si a lo mejor de repente con esta persona pues las cosas no funcionaron, cariño. Tenía que aparecer en tu vida. Entonces, lo que tú tienes que hacer en estos momentos, lo hecho está hecho, sé como las gallinas, te das un sacudón, cariño, y continúa para adelante. Tu historia tiene que seguir para adelante. No te quedes estancado o estancada con esos recuerdos o simplemente con esa idea. ¿Por qué cometí ese error? Cariño, todo el mundo cometemos errores. Tanto de repente lo que es en tomar decisiones para el trabajo, en el amor, en la familia, con tu amante. Da igual, pero lo hecho está hecho, y Acuario. Ahora tienes que mirar para adelante. Vamos a ver, mi querido Acuario, ¿por qué me sale la carta del 8 de bastos? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Acuario, que Dios y el universo me ayude. Mi querido Acuario. Vamos a ver, corazón. ¿Por qué te sale? Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. Siento, mi querido Acuario, que tú quieres despertar la atención de alguien. Siento esto, ¿vale? A lo mejor de repente estás colgando foto en tus redes sociales. A lo mejor de repente tú pasas por el costado de su casa. A lo mejor de repente, cariño, yo qué sé, haces un comentario para que escuche él o ella. No todo tiene que ser pareja. Puede ser un amigo, una amistad. Puede ser, cariño, una persona que simplemente tú quieres despertar su atención. Este personaje, mi querido Acuario, observa todo, mira todo, Acuario, todo, corazón. Está pendiente de tus intenciones. Pero este personaje, cariño, por el momento no va a hacer nada. Se va a mantener lo que es al margen. Por más que tú estés ladrando y ladrando y ladrando, queriendo llamar su atención, este personaje se mantiene al margen. Cariño, puede ser porque es una persona, a pesar que me dice elemento fuego, muy mental. Puede ser que a lo mejor de repente está viendo hasta dónde llegas tú. También puede ser el caso. Voy a sacar más cartas. Si tú me dices, Richard, así no es. Al contrario, son ellos. Entonces tómalo como una lectura espejo, espejo. Vamos a ver, una carta más. Mi querido Acuario, que Dios universo me ayude. Vamos a ver, ¿qué más me dice mi querido Acuario? Y tenemos lo que es la carta de la templanza, cariño. Yo lo que siento, Acuario, también, con la carta de la templanza, la carta del 2 de bastos y la carta del 8 de bastos, te sale mucho elemento fuego, sinceramente. Siento que también de repente, mi querido Acuario, puede ser que tú
has estado en una situación o estás en una situación en la cual tienes vergüenza, Acuario. No porque tú de repente hayas sido una niña muy mala o un niño muy malo. Es como que hubiera existido un grupo de personas que te ha acusado de algo o simplemente te ha dejado lo que es en evidencia, cariño, ¿vale? Tú te sientes en estos momentos como insultado, insultada, te sientes engañado, engañada, te sientes indefenso, indefensa. Y posiblemente puede ser que tú estás tratando de llamar la atención porque quieres de repente que ellos hagan algo para que tú puedas resolver este problema, mi querido Acuario. Pero lamentablemente, con la carta de la templanza al costado y la carta de 2 de bastos, me dicen, Acuario, que este personaje no quiere complicarse la vida. Y esto pasa mucho, Acuario. A veces de repente viene la Lupe, viene Pepe Lucho, Acuario. Lo he visto, Acuario, sí, a tu pareja. Sí, con la vecina, con la que vende tamales. Lo he visto ahí besándose, de verdad. Y entonces tú vas, lo reclamas a tu hombre y dices, me han dicho que te han visto besando con la tamalera. Y tu hombre te dice, no, ¿vale? Tengo pruebas. Y tu hombre te dice, dame pruebas. Tú vas a hablar con esta persona que te ha contado y esta persona te dice, mira, Acuario, yo te lo he contado, pero a mí no me metas en problemas. ¿Ves cómo se lavan la mano como Poncio y Pilato, corazón? Entonces, mi querido Acuario, yo lo que veo, corazón, veo que posiblemente tú creías que muchas personas iban a dar prácticamente todo para ti, pero veo que no, Acuario. Por eso tienes que tener mucho cuidado, cariño, de saber diferenciar quién realmente va a estar contigo en las buenas y en las malas o quién de repente te va a dejar en el aire. Por eso te he puesto lo que es el ejemplo, cariño, de la tamalera. Por eso te he puesto ese ejemplo. Vamos a ver, corazón, ¿cuál es la energía de ellos o de ellas? Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos y la carta del 9 de pentáculos. Prefieren, cariño, pasarlo mal. Prefieren estar solos. Prefieren de repente estar ahogándose. Pero no, es como que dicen, no, yo no voy a cambiar de parecer. A lo mejor de repente tú me dices, Richard, pues yo he tenido lo que es una discusión con esa persona, lo he echado de casa. No lo quiero en mi vida, Richard, sea pareja, sea amigo, lo que sea. Esta persona, cariño, se siente como inalcanzable, como que el mundo entero lo ha hecho sentir que es la última chupadita de mango. Siento esto, ¿vale? Porque mira, a pesar que vosotros están distanciados, porque aquí hay una distancia, tú no lo hablas, esta persona no te habla, esta persona, cariño, sigue teniendo ego, sigue teniendo orgullo, mi querido Acuario. Y quizá de repente por eso tú estás haciendo algo para llamar su atención. Pero es muy difícil, Acuario. Es muy difícil, cariño. Y tenemos lo que es la carta del 10 de pentáculos. Posiblemente puede ser que tú me digas, Richard, si no fuera que nosotros tenemos un parentesco, a lo mejor estamos hablando de familia, de hijos, o de repente con una persona con la cual tú sientes que hay una conexión muy especial. Yo hace tiempo, Richard, hace tiempo lo hubiera mandado a pelar espárragos, Richard. Hace tiempo. Pero siento que esta persona también, cariño, siente de que tú, al final, lo vas a buscar, mi querido Acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Solamente esto. Vamos a ver, Acuario, qué nos dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Estás lidiando con un narcisista, estás lidiando con un egocéntrico o egocéntrica, o estás lidiando, o tú de repente, cariño, lo has hecho sentir así. Lo has hecho sentir, yo qué sé, una estrella en su jardín. Puede ser, Acuario, ¿vale? Esta persona se siente confiado, confiada de que esto es simplemente una discusión más y de que tú al final lo vas a buscar. Se siente así, Acuario. Vamos a ver, corazón, los ángeles del amor. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Dice, perdonar y aprender. Liberando el pasado, se vive mucho más amor en el momento presente, mi querido Acuario. Entonces, corazón, si esta persona está acostumbrado o acostumbrada que tú siempre lo busques,
Posiblemente, cariño, ha llegado la hora de que cortes con esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque me dice, liberando el pasado se vive mucho más amor el momento presente. Tú paras estresada, tú paras amargada, amargado, tú paras triste, Acuario. Y no puede ser esto, corazón. Quizá de repente porque lo amas mucho, sentimiento de apego, pero cariño, no estás siendo tú, mi querido Acuario. Y cuando tú empiezas a perderte, esto es terrible, porque uno, corazón, tiene que ser como es. Las personas que te aman te tienen que aceptar como eres, pero yo siento como que tú estuvieras haciendo cambio para agradar a ellos. Y cuando digo ellos, puede ser cualquier persona, pero tú siempre quieres ser la niña buena, el niño bueno, la persona que le satisface en todo a este grupo de personas. Acuario, tienes que empezar a pensar en ti y cierra capítulos ya. Vamos a ver. Las características. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios del Universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver, corazón. Dice, para muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente puede ser que estás lidiando con una persona de elemento tierra, especialmente lo que es un Capricornio. O esta persona te debe dinero, o esta persona, cariño, puede ser que va a llegar a tu vida trayéndote una sorpresa, ¿vale? Puede ser, yo que sé, que te ayude económicamente, te hace una propuesta, un viaje, etcétera, etcétera, mi querido Acuario. Elemento tierra, ¿vale? Pero viene con un regalo. La carta también del Sol. Posiblemente, mi querido Acuario, puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. Esta persona veo que no supera los 40 años, pero tú solamente toma lo que es tuyo. Delgado, delgada o con textura normal. Cabello largo, puede ser que tenga canas o se lo pinte de algún color. Su trabajo puede estar relacionado con las energías y las telecomunicaciones, desde un operador también, quizás de telefonía, ¿no? Siento que vosotros de repente viven en un lugar donde no es muy cosmopolita, cariño. Puede ser un pueblo o puede ser una ciudad apartada. También, cariño, siento que muchos de vosotros está viendo una conexión, pero no una conexión. Es sana, pero hay otra palabra. No una conexión inocente. Siento que a lo mejor tú te sientes atraído o atraída por tu amigo o por tu amiga, o simplemente hay una amiga o un amigo que se siente atraído por ustedes, cariño, porque tenemos la carta del Sol. Vamos a ver. La carta del 8 de bastos. Y posiblemente, mi querido Acuario, puede ser que muchos de vosotros van a escuchar de terceras personas, cariño, que este chico o esta chica siempre está preguntando por ti. Te recomiendo que seas discreta, porque no vaya a ser que este chico o esta chica o discreto se sienta como un poco aludido, cariño, o de repente se sienta avergonzado, pero hay alguien que siente algo por ti y lo tienes cerca, cariño. Mientras que estás sufriendo por el otro, por la otra, tienes a alguien que se muere por ti. Te quiero, mi querido Acuario. Gracias por tu apoyo, corazón. Estamos en contacto. Bendiciones. Hasta la vista y sé feliz.